¿Quién es el mayor idiota de la historia militar? Ala al-Din Muhammad, último shah del Imperio Khwarazmiano, nació en un mundo en el que el mundo islámico estaba en ascenso, y él, por sí solo, causó la destrucción de prácticamente toda su civilización. Gengis Khan envió una delegación comercial a Khwarazm en 1218. El tío del shah, Inalchuk, masacró a la delegación comercial y robó todos sus bienes. Algunas fuentes dicen que esto fue por orden del shah, pero, ya sea que el shah estuviera involucrado en esa decisión o no, su siguiente decisión es el peor error posiblemente en toda la historia, militar o de otro tipo. El Khan envió emisarios al shah, asumiendo que Inalchuk había actuado solo, sin la autorización del shah. Si entregaba a su tío al Khan, todo sería perdonado. En cambio, el shah mandó a matar a uno de los emisarios del Khan en el acto, afeitó las barbas de los otros y los envió de regreso humillados. La ola de represalias de Gengis Khan destruyó completamente Khwarazm y se extendió por todo el mundo islámico. Los mongoles incendiaron sus centros de aprendizaje y masacraron a sus eruditos. Destruyó sus centros de poder militar. Masacró millones y millones de musulmanes. Un erudito islámico escribió, parafraseando, que por cada cabello en la cabeza del emisario asesinado, rodaron 100.000 cabezas musulmanas. Por cada dinar robado a la delegación comercial, 1000 dinares fueron saqueados por los ejércitos del Khan. La ola de destrucción solo terminó cuando una serie de crisis internas de sucesión terminaron con la unidad mongola, y con ella, su poder militar. No es exagerado decir que Ala al-Din Muhammad causó por sí solo la caída de toda su civilización. El mundo islámico tenía una enorme ventaja sobre los fragmentados europeos, tecnológicamente, filosóficamente, económicamente, militarmente y en prácticamente todas las demás formas medibles. Las tácticas móviles de Gengis Khan, proto-Blitzkrieg, ya habían humillado a China, la otra gran superpotencia del mundo. Esto hubiera dejado la puerta abierta para que el mundo islámico dominara el planeta en los siglos venideros. Las fuerzas de Gengis Khan ya estaban ocupadas tragándose un elefante en China. Todo lo que quería con Khwarazm era comercio. Si el shah khwarazmiano no hubiera provocado su ira de esta manera, probablemente el enfoque del Khan se mantendría en el este, y su imperio finalmente se habría implosionado antes de cualquier conflicto significativo con el mundo islámico. Los barcos islámicos son los primeros en desembarcar en el Nuevo Mundo, los eruditos y artistas islámicos son quienes lanzan el Renacimiento y la Ilustración, las naciones islámicas son quienes colonizan tierras lejanas, añadiendo a su propia riqueza y poder militar en el camino, y el curso de la historia mundial es profundamente diferente. En cambio, los mongoles quemaron, masacraron y sometieron a casi todo el mundo islámico. Cuando el imperio mongol finalmente implosionó, dejaron al mundo islámico como una sombra de su antiguo yo, y abrieron la puerta para que los europeos, que habían quedado bastante lejos en el ranking de civilización, dominaran los próximos 800 años de la política global. El general Elphinstone, durante la Primera Guerra Anglo-Afgana, fue responsable de la retirada de Kabul de 1842, en la cual se perdieron 4.500 tropas y 12.000 civiles, con solo un europeo llegando a territorio amigo. Primero abandonó a los enfermos y heridos, que fueron asesinados de inmediato. Luego, se negó a regresar a una posición defensible cuando quedó claro que los afganos no proporcionarían los alimentos, combustible y el paso seguro previamente negociados para la retirada. En las primeras 24 horas, destruyó toda la artillería de su grupo. Después intentó negociar nuevamente con las mismas personas que ya lo habían engañado, pero solo estaban retrasando a las fuerzas de Elphinstone para poder posicionarse mejor y destruirlo. Todo esto ocurrió en invierno en las montañas afganas, por lo que la gente se estaba congelando hasta la muerte. Para el día 4, dejó de dar órdenes. Para el día 5, el ejército de 4.500 hombres se redujo a 200, momento en el cual Elphinstone intentó negociar nuevamente y fue capturado junto con su segundo al mando. Elphinstone murió meses después, aún cautivo. Dos personas, no sé sus nombres, pero eran los dos soldados en ese submarino ruso que votaron para lanzar su torpedo nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. Casi causan una guerra nuclear total por su propia paranoia. Fueron detenidos por un hombre, creo que era el segundo al mando y votó en contra ya que la decisión tenía que ser unánime.
Estoy seguro de que esos dos tuvieron grandes logros antes de ese momento, pero es una de las cosas más absurdas que puedo imaginar que intentaron votar a favor de eso, incluso sin órdenes de Rusia. Y si lo investigas, la razón es que estaban paranoicos. El hombre que votó en contra se llamaba Vasily Arkhipov, y votó en contra porque consideró que no tendría sentido que Estados Unidos atacara a un submarino aleatorio en el lugar donde estaban, y mucho menos que se desatara una guerra en la superficie. Y fue firme en que necesitaban esperar a escuchar de Moscú antes de hacer algo tan drástico. Es posible que él haya salvado el planeta. Entiendo que probablemente todos estaban cansados, ansiosos y paranoicos por la naturaleza de estar encerrados en ese submarino bajo el agua y siempre preocupados por ser destruidos. Pero cuando hablamos de una decisión tan monumental como lanzar armas nucleares y dar inicio a una guerra, no creo que deban tener mucho margen de error. Fue una tontería, y deberíamos estar agradecidos a Vasily Arkhipov, para ser honestos, por tener sentido común y mantenerse firme en su postura. Creo que fue castigado cuando regresó a Rusia. Bueno, esto no es solo un idiota, sino particularmente un montón de idiotas en el ejército austríaco durante la guerra austro-turca de 1787 a 1791. El incidente se conoce como la Batalla de Karansebes, en la que, debido a un malentendido, partes del ejército austríaco comenzaron a dispararse entre sí durante la noche, resultando en una pérdida de entre 150 y 10.000 hombres. Los relatos históricos difieren en el número, un par de cañones y un cofre que contenía información sensible sobre el ejército austríaco. Al día siguiente, el ejército turco llegó y encontró los cadáveres del ejército austríaco, preguntándose qué había sucedido. Los relatos de la historia son más intrincados, pero todo esto se lee como un cabaret. Definitivamente vale la pena leerlo. Cayo Flaminio, sabiendo que el ejército de Aníbal era peligroso en la Segunda Guerra Púnica, ignoró el hecho de que su inteligencia le había informado que estaba en desventaja numérica, y pasó por alto que sus patrullas no habían reportado durante la mañana, porque Aníbal había logrado matarlas a todas durante la noche para reposicionar su ejército sin que Flaminio se diera cuenta. Luego marchó su ejército entre un bosque y un lago, en una densa niebla que le impedía ver al enemigo acercándose, porque asumió que Aníbal, quien conocía su ubicación, se quedaría en el campamento y dejaría que los romanos los asaltaran. Su colega cónsul prácticamente le suplicó que no ofreciera batalla ese día, pero él ansiaba gloria y ordenó a su ejército avanzar. Así que, por supuesto, el ejército de Aníbal los emboscó desde el bosque en la niebla y los condujo al lago en una masacre masiva. Edit, esta fue la batalla de Trasimeno. Los comandantes soviéticos durante la batalla de Raate Road en la guerra de invierno contra Finlandia. En ese momento, los finlandeses no contaban con una defensa adecuada en la zona, lo que permitió a los soviéticos capturar fácilmente la ciudad de Suomussalmi, ubicada en la frontera oriental, a medio camino del sur hacia el norte. Esta región escasamente poblada se caracteriza por densos bosques, lagos y una profunda nieve durante el invierno. Los finlandeses lograron entonces rodear las fuerzas soviéticas en Suomussalmi. Para rescatarlos, los soviéticos idearon lo que creían que era un plan brillante: enviar una división fuertemente armada de 25.000 soldados en un gran convoy por caminos estrechos, rodeados de profundos y oscuros bosques. Sin embargo, los finlandeses utilizaron el terreno a su favor, lanzando ataques que dividieron el convoy en pequeños grupos, los cuales comenzaron a destruir uno por uno hasta que toda la división fue aniquilada. Simplemente dejó de existir. Esta fue una humillación tan grande que Stalin ordenó la ejecución del comandante. Esta batalla sigue siendo estudiada en muchas academias militares hoy en día como un brillante ejemplo de cómo un pequeño grupo de soldados puede infligir pérdidas significativas al enemigo dominando el uso del terreno a su favor. Déjame contarte sobre Konrad von Hötzendorf, el genio militar austrohúngaro que aportó un enfoque especialmente único a la Primera Guerra Mundial. Entre 1906 y 1914, sugirió atacar a Serbia 25 veces, porque aparentemente, el 24 grados rechazo no fue lo suficientemente convincente. Ya sabes lo que dicen sobre la persistencia. Su logro más destacado podría ser la Guerra de Invierno de los Cárpatos de 1915.
Al notar que Rusia parecía bastante desafiante en verano, decidió que enviara cientos de miles de soldados a montañas cubiertas de nieve con equipo invernal que podría describirse generosamente como optimista, seguramente funcionaría. ¿El resultado? 800.000 bajas. ¿Quién podría haber predicho que el invierno en los Cárpatos sería frío? Ahora, mientras orquestaba estas obras maestras estratégicas, nuestro querido Conrad encontró tiempo para escribir aproximadamente 3.000 cartas de amor a Virginia von Reininghaus durante los años de guerra. Eso es casi 3 cartas por día, porque claramente, el medio de uno de los mayores conflictos de la historia humana era el momento perfecto para una extensa correspondencia romántica. Su enfoque para la logística era refrescantemente simple, simplemente no se preocupaba por ellas. ¿Por qué dejar que detalles mundanos como «podemos alimentar a nuestras tropas» o «tenemos suficiente munición» interrumpieran una buena ofensiva? ¿Y su colaboración con el alto mando alemán fue? Bueno, digamos que trató la coordinación estratégica como una cortesía social opcional en lugar de una necesidad militar. Pero quizás seamos injustos. Después de todo, cualquiera puede perder 100.000 hombres en una ofensiva mal concebida contra Italia. Se necesita un tipo especial de comandante para hacerlo mientras mantiene una producción tan prolífica de cartas de amor. El general George Armstrong Custer crecí en un pequeño pueblo donde la mitad del alumnado era nativo americano. Todos habíamos crecido con la idea estándar de lo que significaba ser una excelente mente militar, el general Custer. Hasta el segundo año de secundaria, tuvimos a ese maestro, el que decidió que sería mejor para nuestras pequeñas mentes conocer la verdadera historia de ciertos eventos que habían sido blanqueados de manera sanitaria. Una de las preocupaciones de la administración escolar era cuán divisiva podría ser la verdad para el alumnado, pero ocurrió lo contrario. Custer era un buscador de gloria, desobedeciendo órdenes en detrimento del ejército, y la batalla de Little Big Horn o la batalla del Greasy Grass no fue diferente. La batalla de Little Big Horn fue una victoria decisiva para los nativos americanos y una derrota para el ejército de los Estados Unidos. Marcó la peor derrota para el ejército de los Estados Unidos en la Guerra de los Indios de las Llanuras, y todos disfrutamos de su derrota. La Junta quería una maldita guerra con tantas ganas, ya fuera con Chile o con el Reino Unido. Decidieron que atacar a la nación con armas nucleares era una idea brillante. Hoy podemos discutir todo lo que quieras sobre la guerra, las razones, etc. Pero nadie habla de lo afortunados que fuimos de que la guerra se limitara a las islas y no llegara al continente argentino. ¿Qué habría pasado si hubiéramos logrado hundir el nuevo portaaviones HMS Invincible? Con los Exocet eso no era una posibilidad descabellada, y de hecho lo intentamos. Nos arriesgamos a ser bombardeados con armas nucleares por una maldita nada. No es el idiota más grande de la historia, pero apuesto a que la mayoría de ustedes nunca escuchó de él. Franz Conrad von Hötzendorf. Comandante del ejército austrohúngaro en los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Ahora, había mucho mal en el ejército de Austria en 1914, estaba subfinanciado, mal equipado, mal entrenado, escaso de artillería, uniformes y, básicamente, de todo. Los oficiales eran valientes, pero muy torpes. La tropa estaba compuesta en su mayoría por conscriptos reacios de pueblos sometidos, y no estaban ni entrenados ni en buena forma. Se necesitaría un tipo especial de hombre para tomar este ejército y convertirlo en una victoria. Franz Conrad pensaba que él era ese hombre. Franz Conrad aparentemente creía que era Napoleón. Como resultó, Franz Conrad era excelente para hacer planes, pero no tenía idea de cómo comandar realmente. Decidió intentar invadir Serbia y Rusia al mismo tiempo, a pesar de no tener la mano de obra necesaria para hacerlo correctamente. Se envió a un ejército entero al frente serbio y cuando llegaron allí, rápidamente les dijeron: bueno, en realidad necesitamos que vayan a Rusia en un rato, así que no desempaquen. Tampoco se preocupó por coordinar planes con los alemanes, así que, mientras los planes de ellos se basaban en lo que se suponía que los austríacos debían hacer, Conrad estaba alegremente haciendo lo suyo. No es sorprendente que las cosas se complicaran muy rápido y el gran plan de Conrad era exigir que sus hombres siguieran cargando hacia esos cañones rusos y serbios, pero más duro esta vez, y, no es sorprendente, esto llevó a enormes bajas que Austria no podía reemplazar. Olvidé mencionar que Conrad fue una de las voces más ruidosas exigiendo la guerra en primer lugar.
Sabía que Austria estaba en una mala situación, fue a la guerra de todos modos y empeoró todo tanto. ¡Qué idiota! Aquí hay muchos idiotas famosos, pero cuando estuve en el entrenamiento básico y luego en la escuela técnica, pasé tiempo con el idiota más grande en la historia militar. En el entrenamiento básico, fuimos a la cancha de tiro. Durante la instrucción, este chico se retrata cargando sus balas al revés. Después de ser corregido, descarga y recarga el cargador. Luego, lo atrapan otra vez cargando balas al revés. Después de ser corregido, corrige el error. Luego, una tercera vez lo atrapan cargando balas al revés y cuando lo corrigen, él dice, así entran más fácil. El oficial de seguridad de la cancha le dice que si carga las balas al revés y trata de disparar el arma, se disparará en la cara. El recluta lo miró con los ojos muy abiertos y aterrorizado, y luego el oficial de seguridad de la cancha pensó, Dios mío, me cree, y luego la señorita le cargó el arma a este recluta por el resto de la sesión de tiro. En la escuela técnica, este recluta perdió una medalla de su rack de cintas el primer día que nos la otorgaron. Cuando señalamos que le faltaba su medalla, él miró hacia abajo y dijo, solo les diré que un pájaro se la comió. Fuimos al comedor y de inmediato lo llamaron por estar fuera de las normas. Gritaron, ¿dónde está tu NDSM? Y él responde, con toda la confianza que nunca debió haber tenido. Un pájaro se la comió, y continúa con su vida. El caballero que lo llamó solo se quedó allí atónito, sin saber cómo responder. Este tipo tenía un total de 3 células cerebrales y constantemente discutían sobre cuál se podía usar esa semana. Diría que Harold Godwinson es tal vez uno de los líderes militares menos afortunados. Pasó tanto tiempo consolidando el poder, luchó contra su hermano y un ejército invasor y ganó en la batalla de Stamford Bridge. Finalmente, él sería el rey indiscutible. Luego llega un informe de humo procedente de la playa. Envía exploradores. Un ejército está quemando sus barcos. Así que ganarán o morirán. Guillermo el Conquistador ha llegado para reclamar el trono. Comienza la batalla de Hastings. Los hombres de Harold ya están cansados y quebrantados y ahora tienen que enfrentar la caballería. Avance, retirada, de un lado a otro, y entonces, de la nada, Harold es golpeado en el ojo por una flecha. Marco Craso pensó que tener más dinero que los dioses y haber participado en una exitosa pacificación de las rebeliones de esclavos significaba que podía vencer a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier condición. Decidió adentrarse en el desierto para conquistar algún territorio partio y pasó la mayor parte de 2 días siendo hostigado por arqueros a caballo que su ejército no podía enfrentar hasta que sucumbieran por el agotamiento y fueron casi aniquilados, y terminó muerto y posiblemente tuvo oro fundido derramado en su garganta, probablemente mientras estaba muerto. No conocía adecuadamente las limitaciones de su propia fuerza ni las capacidades de su enemigo. El 28 de septiembre de 1918, Tandey encontró a Hitler herido durante una operación para capturar la ciudad de Marcoing, Francia. El soldado apuntó al objetivo pero no disparó, permitiendo que Hitler escapara. Tandey expresó que no podía disparar a un hombre herido. Tandey fue galardonado con la Cruz Victoria, CV, la más alta distinción militar, por su valentía y coraje. Sin embargo, el historiador británico David Johnson puso en duda el episodio, afirmando que todo era un mito. Johnson dice que el batallón de Tandey fue evacuado de esa área 2 días antes de que la unidad de Hitler estuviera allí. Lanzaré uno que no he visto. James Wilkinson, el hombre que en un momento fue jefe del ejército de Estados Unidos a pesar de ser un espía español. A quien se ha descrito como alguien que nunca ganó una batalla ni perdió un consejo de guerra. Quien probablemente co-lideró una conspiración para separar la mitad occidental de Estados Unidos en un país independiente. Les dijo a los españoles que probablemente debían cazar y matar a Lewis y Clark. Quien perdió la mayor parte de un ejército después de decidir acamparlos en un pantano en Luisiana. Lideró una campaña en la guerra de 1812 donde luchó en 2 batallas superando en número a los británicos 10-5-1, solo para perder ambas junto con Detroit, lo que finalmente terminó con su carrera, a pesar de ser absuelto en otro consejo de guerra. Y esos son solo los aspectos más destacados. Un favorito personal es Leonidas Polk, general confederado en el teatro occidental de la Guerra Civil Americana.
Él era un obispo con poca o ninguna experiencia militar, pero era amigo del presidente Davis, por lo que no solo recibió un nombramiento, sino que fue protegido en su mando durante toda la guerra a pesar de los repetidos intentos de su superior, el también controvertido Braxton Bragg, por deshacerse de él. Sus hazañas incluyen: 1. Enviar tropas a Kentucky, un estado neutral, provocando que éste rechazara al sur y solicitara protección federal. 2. Discutir con sus superiores sobre la estrategia. 3. Ignorar por completo las órdenes de atacar en la batalla de Perryville. 4. Supervisar ataques lentos y fragmentados en Stones River que dejaron a sus divisiones cortadas en pedazos, una a la vez. 5. Tener disputas con su general al mando, Bragg, e intentar activamente que lo despidieran. 6. Ignorar las órdenes de atacar antes de Chickamauga. 7. Ignorar las órdenes de atacar en Chickamauga. Se suponía que él comenzaría el ataque de todo el ejército al amanecer del día 2, y nunca lo hizo. Si mal no recuerdo, según un relato, cuando Bragg envió a alguien después de varias horas para ver cuál era el problema, Polk le dijo que estaba esperando el desayuno y que atacaría después del desayuno. 8. Morir tras conferenciar con varios otros generales en un área expuesta al fuego de la artillería de la Unión. Un historiador describió esto como uno de los peores disparos realizados por la causa de la Unión en la guerra. A pesar de ser un nombramiento nepotista insubordinado que era terrible en su trabajo, sus hombres lo amaban. El comodoro Stephen Decatur Jr. participó en lo que debe ser el duelo más absurdo en la historia de Estados Unidos, contra otro comodoro, nada menos. Todo comienza con él pidiéndole a su mejor amigo que sea su testigo, quien le responde: jaja, no, esto es muy serio, no lo hagas. Así que le pregunta a alguien que podría describirse como un rival para él, pero que más precisamente es solo hostil abiertamente y celoso de él. Los testigos arreglaron los detalles de la siguiente manera: 1. Ambos hombres comienzan a 8 pasos en lugar de 10,2. Ambos hombres comienzan con el arma desenfundada y apuntando. 3. Los hombres pueden disparar después de la cuenta de 2, antes de la cuenta de 5. Realmente confuso, ambos hombres se dispararon, por supuesto, y luego comenzaron a disculparse entre agonías y finalmente ambos murieron. Quizás no fue el mayor idiota que provocó desastrosas consecuencias a largo plazo, pero esta historia siempre me hace reír. Un soldado judío llamado Eleazar Abaran quería encontrar y matar al rey Seleucida Antíoco V durante la batalla de Beit Secaria de la revuelta macabea. Creyendo que el rey estaba montando un elefante de guerra esclavizado en la batalla debido a la brillante armadura que llevaba el elefante, Abaran decidió correr por debajo del vientre del elefante y apuñalarlo con una espada. No solo apuñaló al elefante equivocado, sino que también fue aplastado hasta la muerte por el cadáver del elefante porque no pudo salir de debajo a tiempo antes de que cayera. Su cuerpo solo fue identificado por el hedor de su cadáver en la excremento del elefante. Por alguna razón, he visto este error representado como algún tipo de sacrificio noble. Probablemente un tipo menos conocido en el oeste, pero un coreano llamado Won Kyun es un completo idiota. Algunos de ustedes pueden conocer a Yi San-shin, quien fue el predecesor de Won. Won lideró la misma flota que Yi utilizó para aplastar a la armada japonesa sin sufrir una sola pérdida, y las perdió todas en una sola batalla torpe. Fue tan desastroso que el tipo también murió en esa misma batalla, y el rey de Joseon tuvo que prácticamente sacar a Yi de su condena como un soldado de infantería común para hacer algo. Cualquier cosa. Lo curioso es que la mayor victoria que logró Yi fue después de este absoluto desastre, en un lugar llamado Myeongnyang, prácticamente con los pocos restos desgastados de la flota derrotada que sobrevivieron. Antonio López de Santa Anna, emperador mexicano durante la guerra entre México y Estados Unidos, perdió el 50% del territorio de México, la mayor parte del cual era prácticamente árido y podría haber sido vendido. Solo se vendió una pequeña fracción más tarde. Se hizo cargo de un México que aún estaba recuperándose de su independencia y de conflictos internos, enfrentándose a un ejército estadounidense mucho más consolidado. Es la única vez en la historia de México que tropas extranjeras marcharon sobre la Ciudad de México. ¿Sabías por qué se perdió el Álamo? Porque ese bastard decidió dormir cerca, dejándose vulnerable a un ataque. Ah, y también perdió una pierna y organizó un gran funeral por ella. En un país lleno de líderes incompetentes, él se lleva la palma.
Walcott, este chico en mi grupo de entrenamiento básico era el tipo más tonto que haya pisado la faz de la tierra. Una vez lo vi dibujar en su mano con un marcador porque se olvidó uno de sus guantes. Lo vi entrar en un área de ducha grupal vestido con su uniforme de entrenamiento completo, encender la ducha y lentamente llenar su cantimplora. Lo vi comer Neosporin cuando pensó que nadie lo estaba mirando. Me preguntó si los bolígrafos azules saben a arándanos y si los bolígrafos negros saben a moras. Le preguntó a otra persona si los búfalos de agua eran parte pez o parte rana. No quería ir a la instrucción un día, así que trató de tirar uno de sus botas por el inodoro y luego afirmó que la había perdido. Era un torrente constante de ideas, preguntas y comportamientos asombrosamente idiotas. Me preguntó si Spider-Man tenía 8 patas. Ojalá hubiera anotado todas las travesuras de Walcott, eran demasiado frecuentes para poder recordar. Como veterano, muchos de nosotros pensamos que el general Custer fue un tonto insolente utilizado como un chico de cartel para conquistar completamente el oeste. ¿Has leído su historia? Luchó valientemente, superado en número, matando a muchos en nombre de América. Ve a Monument Hill. La colina en la que murió. Su triste pequeño cuadrado negro. La colina está en medio de la nada. Es diminuta, no tenía ningún motivo para estar allí. Al final, hizo que más estadounidenses murieran, sin importar cómo te sientas sobre la razón. Sus hombres murieron, más hombres tuvieron que ir y morir porque él murió. Y luego, aún más personas indígenas inocentes murieron. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Muertos, y nosotros lo exaltamos tanto. Es un idiota, uno muy grande. El emperador romano Calígula literalmente declaró la guerra al mar y ordenó a sus soldados que apuñalaran el agua. Creo que se lleva la palma. Más información. El emperador romano Calígula declaró la guerra al mar, ordenando a sus soldados que lucharan contra las olas con sus espadas y recogieran conchas como botín de guerra. Este incidente a menudo se cita como un ejemplo de la locura y excentricidad de Calígula. El historiador Suetonio describió el evento con incredulidad, sugiriendo que Calígula estaba conquistando simbólicamente a Neptuno, el dios romano del mar. Las conchas fueron recolectadas como una muestra de triunfo y para humillar al dios. La historia de la guerra de Calígula contra el mar proviene de la novela Yo, Claudio de Robert Graves, pero tiene alguna base en hechos históricos. Calígula efectivamente ordenó a sus soldados que recogieran conchas como botín en la costa del Canal en Francia.